Perfecto, ahora vamos a conversar sobre seguridad. Lo estuvimos conversando en el primer bloque, ahora queremos seguir hablando de ello, lo que pasa acá en la región del Biobío, pero también lo que pasa a nivel nacional. Para eso ya nos acompaña Humberto Toro, delegado subrogante del Biobío. ¿Cómo está, delegado? Muy bien, Javiera. Agradable estar acá conversando contigo. Gracias por estar con nosotros. Queremos saber más de este plan de calles sin violencia, si nos puede entregar más detalle de cómo nace esta idea del trabajo también que conlleva la planificación y cómo lo ven ustedes también acá desde la región del Biobío, de lo que pasa, de los hechos delictuales que se han visto bastante hace varios años. Así es, nadie puede desconocer que estamos viviendo una situación riesgosa, peligrosa desde el punto de vista de la seguridad de las personas, la seguridad del país. Este es un hecho que no solamente pasa en nuestro país, es un fenómeno bastante internacional, está pasando también en otros lados. Y por lo tanto, como fenómeno tenemos que asumirlo con un dato de realidad y tenemos que enfrentarla de manera frontal con todas las herramientas que el Estado de Derecho nos da y la democracia, y además con todos los actores que la ciudadanía se organiza, digamos, en este caso el Congreso, el Estado a través de su gobierno, los municipios, la ciudadanía. De tal manera que este flagelo que puede en un determinado, ¿no es cierto?, generar no solo lo que vemos permanentemente, sino que además darle continuidad a hechos de violencia y generar fortalecimiento de estas organizaciones criminales que se le ha llamado. Y es por eso que hace un rato se había establecido a nivel nacional la constitución de un consejo para enfrentar el crimen organizado y que también existe en la región del Biobío. Bueno, comentaba recién que hay que enfrentar la violencia con todas las herramientas. ¿Cree que este plan las tiene? Las sumatorias de muchas acciones son las que generan el ataque frontal a la violencia, ¿verdad? Y este es una herramienta más que se está realizando en función precisamente de los hechos de las muertes que hemos tenido en el último tiempo, lo que sucedió lamentablemente, ¿no es cierto?, con nuestros carabineros, etcétera, y que hace por lo tanto de que se requieren mejores herramientas y por lo tanto se requiere proyectos de ley. Nosotros tenemos en estos momentos cerca de 31 proyectos que se están discutiendo en el Parlamento que tienen plazos concretos, no tienen plazos de semanas, otros tienen plazos de 150 días y otros tienen plazos a fin de este año, lo que indica entonces que desde el punto de vista de la institucionalidad que requiere el Estado para poder enfrentar el crimen organizado, las leyes que se están haciendo, ya salieron algunas, ¿no es cierto?, respecto, digamos, a la organización con carabineros. Por lo tanto, el Parlamento, el Estado, a través de su Parlamento, tiene que crear las condiciones necesarias a través de instrumentos del derecho para poder atacar la violencia. Y por otro lado, también tiene que haber las herramientas policiales y del Estado, en este caso el gobierno, para enfrentar los hechos concretos que pasan día a día. Delegado, preguntarle por cómo evalúa la planificación de este plan. Hace una semana aproximadamente nuestros compañeros de prensa estaban reporteando este tema y eran 30 comunas al inicio que iban a formar parte de este plan de calles sin violencia. No quisieron dar los nombres de estas comunas por plan de logística. Ahora se dan a conocer, son 46 y están en todas partes. Estuvimos también con representantes del gobierno regional y los comentaban que ellos se enteraron incluso por la prensa. ¿Cómo usted evalúa en esa planificación? ¿Cree que tal vez faltó informar con anticipación o una coordinación de por medio? Sí, lo que pasa es que el plan es un plan nacional. ¿Ya? Es un plan nacional que contempla elementos de discusión respecto a las acciones públicas que se pueden hacer, pero evidentemente también todo plan en materia de seguridad requiere otras iniciativas que son no de carácter más reservada, que tienen que ver, digamos, con algunas de las acciones que se van a implementar. Y efectivamente, en un determinado, de acuerdo a los recursos y de acuerdo al análisis, lo que se determinó era la metodología fue determinar cuáles son las ciudades que están vinculadas a hechos más de violencia con el crimen organizado, qué tipo de violencia era la que estaba ocurriendo, dónde se estaban produciendo hechos de muerte, digamos, ¿no?, con armamento, etcétera. Y por lo tanto hubo una metodología previa que determinó cuáles eran las comunas. Pero el presidente dice, mire, además de determinar las comunas cuyo parámetro desde el punto de vista de la delincuencia o de los hechos violentos son estas, hay que incorporar todas las capitales regionales. Son 1.500 millones de dólares que se va a invertir en función, digamos, ¿no?, de 4 ejes que se van a desarrollar. Y es evidente también que los gobiernos regionales y además las municipalidades están atacando también en sus comunas y en su territorio a partir de los recursos que tienen, de las estrategias que desarrollan. Y lo que hay que hacer ahora es una sinergia entre lo que hace el municipio, el poder local, lo que hacen los gobiernos regionales que tienen una mirada del territorio más cercana, con lo que se está haciendo desde el nivel central. Esa sinergia, ¿no?, de las acciones, a juicio de nosotros, tiene que producir un impacto de poder no resolver quizás en el corto plazo, pero sí de enfrentar e ir cada vez más mejorando la calidad de vida de las personas. Yo creo que eso es lo más importante. Ahora, evidentemente hay que mejorar de repente las comunicaciones, pero lo relevante es que hay 3 actores hoy, municipalidades, gobiernos regionales y el gobierno central,
junto con las policías, en un ataque frontal al crimen organizado, y si estamos todos juntos en función de esa tarea, creo que podemos reducirlo significativamente. Hablando de plazos, delegado, ¿cómo están los tiempos para entregar los detalles sobre este plan? Hablaba de 4 ejes fundamentales. ¿Cuáles serían también estos ejes que buscan también enfrentar la violencia que está ocurriendo a nivel nacional? Claro, estos 4 ejes, uno fundamentalmente tiene que ver con la persecución penal. Sabemos que hay muchas cosas que están pendientes, es decir, tenemos personas que permanecen aún en la calle, ¿no es cierto?, que están con orden de aprehensión, y por lo tanto lo que se va a hacer es una concentración en esa línea de hacer una persecución penal a aquellos que están deambulando y generando mayores violencias, y por lo tanto potenciar esa búsqueda. Segundo, generar fortalecimiento de la actividad policial, que significa, ¿no es cierto?, más ronda, que Carabineros disponga de mejor patrullaje, que vaya en los lugares donde más o menos se establecen o se fijan o se pueden identificar donde está ocurriendo determinado hecho. Está la focalización también, ¿no?, de la fiscalización, o sea, no fiscaliza, pero focaliza en función de herramientas concretas, principalmente en la ocurrencia de uso de armamentos, dónde están esos armamentos, hacer esa búsqueda central. Esas son las líneas policiales, ¿no?, que tienen que ver con la seguridad. Pero también hay una cuarta línea que es sumamente fundamental, que la delincuencia también se produce, el crimen organizado también se produce cuando se reducen los espacios urbanos, ¿no?, los espacios para lo que nosotros llamamos para la vida, para vivir felices, ¿no?, para vivir en convivencia, para vivir en comunidad, para vivir tranquilo en un barrio. Lo que tenemos que hacer entonces también es generar desarrollo urbano o fijar acciones en esos territorios que permitan recuperar espacios urbanos en donde el encuentro de la tranquilidad, del deporte, del baile, lo que sea el lugar central. Entonces, 4 herramientas que permiten efectivamente atacar de manera frontal. Bueno, acá en la región del Biobío, de las 33 comunas, 3 van a formar parte de este plan. Me refiero a Concepción, Los Ángeles, también Coronel. ¿Cree que faltaron otras comunas del Biobío que debieron estar incluidos en este plan de Calles sin Violencia? Lo que ocurre es que siempre no es posible no generar una política para todos al mismo tiempo. Lo importante es que la metodología que se usó está en función de cuáles son los territorios donde se están produciendo mayores hechos de violencia, de más asesinatos, ¿no?, en concreto, y sobre esa base de diagnóstico uno fija. Ahora uno entiende que la delincuencia se mueve, ¿no?, se gira, se sale del territorio. Uno puede determinar, por lo tanto, que determinó una determinada comuna, pero los límites son físicos, no necesariamente son en función de las acciones que uno realiza. Por lo tanto, lo más probable es que lo que va a ocurrir es que si se mueva la comuna vecina, los vamos a seguir persiguiendo. O sea, lo que queremos decir a los delincuentes y a aquellos que están ocurriendo es que no porque hayamos fijado 3 comunas prioritarias en la región, es que si se mueven a otra comuna no los vayamos a perseguir. Los vamos a perseguir, los vamos a ir a buscar donde estén. Pero además entonces, de eso, según el registro de cada comuna en donde estén, como usted lo decía, delincuentes, si se van moviendo a diferentes lugares, va a existir esa persecución desde que quedó en algún registro. Lo que pasa es que Carabineros y las policías tienen datos permanentes, no sé, de su stock, de información de diagnóstico, que son cuáles son los delitos que se están ocurriendo en determinado lugar, cómo empieza, si aumenta o no aumenta, y por lo tanto vamos a estar monitoreando también lo que está pasando en las comunidades. Si hay una comuna que empieza a generar un movimiento, ¿no es cierto?, que es distinto a lo habitual, a los diagnósticos semanales, etcétera, y por lo tanto dice, algo está pasando acá, es evidente que se va a articular con las comunas inmediatamente, porque los Carabineros lo que va a hacer en las otras comunas es inmediatamente articularse en función del delito que se le empieza a generar en su comuna. ¿Te fijas? Entonces, eso va a permitir, si bien es cierto, son 3 comunas, no significa que las policías de las otras comunas, en función de alguna modificación de los diagnósticos, de los datos, de los hechos que empiecen a ocurrir, distinto a lo habitual, que tienen como presencia semanal, y ellos empiezan a notar que hay una situación, es que no se vaya a hacer nada. Se va, por lo tanto, a orientar y a potenciar lo que comúnmente se hace por las policías. Pero además nosotros, desde el punto de vista del gobierno regional, tenemos 14 comunas más en otro tipo de proyectos, ¿no?, que están vinculados fundamentalmente también a otro tipo de programa, como el Estado Presente, que también trabaja con los municipios, etcétera. Y por lo tanto no es que solamente tengamos 3, vía otros programas tenemos 14 comunas más. Y si uno suma los recursos que está disponiendo el gobierno regional para el total de las comunas, en función de otro tipo de acciones, la sumatoria, ¿no?, de acciones de manera colectiva en función de un solo objetivo. Bueno, ahora están con Biobío Más Seguro, el gobierno regional, que contempla todas las comunas del Biobío. Delegado, bueno, comentaba un punto súper importante, que es eso de si otra comuna empieza a presentar otro comportamiento,
también la podrían incluir, o sea, va a haber una evaluación constante, ¿tienen algún plan de cada cuánto nos vamos a reunir tal vez para evaluar la situación de cada comuna, así que incorporamos o no otras comunas a este plan? ¿Eso se va a hacer? ¿Con qué frecuencia? A ver, lo que pasa es que todo plan estratégico precisamente es un plan estratégico que se va mejorando o se va reformulando o se va, ¿no es cierto?, adecuando a las realidades. Lo que quiero señalar es que el hecho de que esté priorizado en las 3 comunas, porque en estas 3 comunas, en el caso de las regiones, es donde se han concentrado los mayores delitos violentos, ¿ya? Los mayores delitos violentos, que el resto de las comunas. Pero en el resto de las comunas, las policías tienen un plan que se está desarrollando, ¿no es cierto?, que le permite medir los tipos de delincuencia que se producen en su territorio, ¿ah? Y eso es habitual y por lo tanto uno sabe cuántos delitos, cuántos hurtos, cuántos robos forzados, cuántos, en fin. Y por lo tanto la policía de cada comuna sabe exactamente lo que está pasando en esa comuna. Por lo tanto, vamos a saber inmediatamente si en una comuna se produce un cambio, es decir, empieza a generarse otro tipo de hechos delictivos que no son los habituales, que están en el proceso de diagnóstico normal, es que uno podrá detectar que entonces a lo mejor se está produciendo un movimiento de estos delincuentes del crimen organizado a esa comuna. Por lo tanto, lo que va a ocurrir es que entonces las policías de esa comuna, que orientan su accionar diario y cotidiano en función de los delitos frecuentes, va a tener que hacer una modificación inmediata y diseñar una estrategia inmediata respecto, digamos, a ese fenómeno que le pudiera estar ocurriendo en esa comuna. Por lo tanto, hay una sinergia permanente, hay un movimiento permanente de las policías en función de lo que va ocurriendo. Y esas alertas las van a tener también las policías de cada una de las comunas, lo que va a permitir hacer modificaciones de estrategia si es que efectivamente se están produciendo un fenómeno distinto, insisto, a lo que comúnmente ocurre dentro del diagnóstico que tiene por cada una de las comunas y territorios. Perfecto. Bueno, delegado, antes de finalizar, preguntarle por la renuncia de la ministra Uriarte y también quien va a estar ahora, que es Álvaro Elizalde. ¿Cómo ve esta situación, esta situación de esta renuncia después de una larga licencia? Sí, lamentablemente la ministra tuvo COVID y al parecer las consecuencias posteriores, digamos, al COVID la dejaron bastante complicada desde el punto de vista de salud. Hubo una espera tanto de ella como también del gobierno para su rehabilitación, pero todo parece indicar, yo no conozco en detalle, pero todo parece indicar de que efectivamente la salud estaba bastante complicada por parte de ella y todos sabemos que la salud es lo primordial de una persona y por lo tanto la presentación de la renuncia de la ministra tiene que ver con ello y del punto de vista de quien asume, bueno, fue presidente del Senado, el senador que va a ir acá, una persona con experiencia, por lo tanto conoce, no ha estado en ese ministerio probablemente, pero conoce cómo funciona el Parlamento y por lo tanto la tarea va a darle continuidad a lo que estaba haciendo nuestra anterior ministra. Digamos. Perfecto, muchas gracias. Humberto Toro, delegado subrogante del Biobío. Que esté muy bien. Muchas gracias a ti, Javier. Gracias por acompañarnos en esta edición.